El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Humberto González Ugalde obtuvo la especialidad en ortopedia y cursó los posgrados en cirugía articular y en reconstrucción articular de cadera y rodilla por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente se desempeña como cirujano ortopedista en el Centro Médico ABC Campus Santa Fe y en el Hospital Ángeles Pedregal. Es presidente Congreso Nacional de Ortopedia en su edición número 67. El doctor González hablará sobre artroplastía bilateral de rodilla, consideraciones preoperatorias, simultánea o consecutiva. ¿Disminuye los riesgos anestésicos o aumenta los riesgos quirúrgicos? Hola, ¿cómo están? Quiero agradecer por la invitación a este segundo Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia. En esta ocasión me toca hablar de artroplastía total de rodilla bilateral, algunos temas importantes que vamos a discutir a lo largo de la plática. Una de las cosas más importantes es que el 12% de la población tiene gonartrosis. El 40% de la población mayor de 70 años va a tener gonartrosis. Entonces, todos los pacientes mayores de 70 años es muy probable que tengan este problema. Es muy común que sea bilateral tanto en osteoartrosis como en artritis reumatoide, y el 19% de los pacientes van a tener gonartrosis bilateral. Se realiza el 7% de la artroplastía total de rodilla bilateral de forma simultánea y el 15% se realiza de forma secuencial, es decir, un internamiento, se va de alta y se vuelve a internar el paciente. Es muy importante cuidar la seguridad y la eficacia de los pacientes y considerar que el 40% de los pacientes que son sometidos a una artroplastía total de rodilla unilateral van a necesitar la otra rodilla a los 8 años. Entonces, hay que tener en cuenta este factor. Es muy importante seleccionar al paciente, pero es un tema que vamos a discutir más adelante, ya que la aleatorización de los pacientes de repente dicen que no se hace de forma adecuada en los estudios porque se seleccionan a los pacientes, pero es muy importante sí seleccionar a los pacientes. Hay reportes como el de Restrepo del 2007 en el que habla de falla cardíaca y tromboembolia pulmonar. En un metaanálisis, cerca de 44.684 rodillas se hizo en muchos pacientes y se encontró una gran cantidad de complicaciones cardíacas, pulmonares e inclusive muerte. Hay otros metaanálisis en el que reportan que tienen el mismo sangrado, pero al comparar sí hay reportes de mayor transfusión. Entonces hay que revisar bien estos resultados. Reportan bajos índices de complicación en pacientes bien seleccionados. Aquí podemos ver cómo el número de transfusión en los pacientes simultáneos fue de 11 y en los pacientes de diferente hospitalización fue de 5. Y bueno, también las complicaciones pulmonares y cerebrales fueron mayores en la simultánea que en diferente hospitalización. Hay que recordar las indicaciones recomendadas para hacerlo de forma bilateral simultáneo. Son deformidades angulares severas, contracturas en flexión severas y dificultades anestésicas. ¿Por qué está en rojo dificultades anestésicas? Porque realmente eso sí puede ser una indicación. Un paciente que sea muy complicado para volverlo a anestesiar o que pueda tener complicaciones, realmente vale la pena considerarlo. Estas son relativas porque sí va a ayudar a que se recupere más rápido el paciente, pero realmente tampoco es una indicación absoluta y vemos cómo a largo plazo, haciéndolo en simultánea o secuencial, funcionalmente los pacientes van a estar bien. El problema es que van a presentar inicialmente entre una y otra discrepancia, limitación funcional e inclusive dolor. En este estudio, por ejemplo, no encontraron una diferencia funcional entre el preoperatorio y postoperatorio en el grupo 1 y en el grupo 2. El grupo 1 es simultánea y en el grupo 2 es bilateral. En el grupo 1 es en un solo tiempo y en el grupo 2 es simultáneo, es bilateral. Se escogieron a pacientes con pocas comorbilidades y se encontró que la parte funcional a final de cuentas es la misma.
En este metaanálisis, que es el que veíamos hace ratito comentado, vemos cómo las escalas de valoración prácticamente, si se hacen simultáneas en la misma hospitalización o en diferente hospitalización, prácticamente las escalas funcionales van a ser iguales, o sea, al paciente le va a ir bien a largo plazo. Entonces hay que considerar esos factores, incluyendo, bueno, hay que ver las complicaciones que platicamos, el índice de transfusión. Lo que sí se disminuye en relación entre hacerlo simultánea y diferente hospitalización es la infección, es mayor el riesgo de infección cuando se hace en diferente hospitalización. Entonces, si conocemos estas complicaciones, podemos tomar una buena decisión para qué paciente se lo podemos ofrecer. En cuanto a la duración de la estancia hospitalaria, la duración de la anestesia y los costos, bueno, en algunos estudios lo que se ha encontrado es que sí definitivamente van a mejorar los costos haciéndolo de forma simultánea, porque es un solo internamiento, una sola entrada a quirófano, aunque es un poco más, tal vez un poco más larga el uso de la sala de quirófano, pero a final de cuentas el costo va a ser menor. Lo que han encontrado en algunos estudios es que como presentan algunos más complicaciones, incrementa el costo. ¿Por qué? Porque el costo para resolver estas complicaciones es mayor. Por ejemplo, lo que se analiza en este estudio es que varios estudios con esta artroplastia simultánea incluyen pacientes jóvenes, menor índice de masa corporal, menor riesgo por medicina interna, pero a pesar de ser pacientes jóvenes, llegaron a presentar trombosis venosa profunda y transfusiones. Este artículo es de este año, del 2021, y también es un metaanálisis en el que, al final de cuentas, lo que comentan es que si se hace de forma simultánea, vamos a tener mayor índice de mortalidad, mayor incidencia de embolismo pulmonar, tromboembolia pulmonar y complicaciones neurológicas. Cuando se hacen dos tiempos, el problema es que vamos a tener mayor índice de infección superficial y profunda. Entonces son los factores que debemos de considerar. Hay que tomar en cuenta este artículo hecho en México por estos grandes maestros y amigos que son el doctor Dobarganes y el doctor Jorge Negrete, en el que nos dan las ventajas y desventajas de hacerlo simultáneo, consecutivo y hacerlo en diferentes tiempos. En realidad, la ventaja económica final sí va a ser en cuanto a realizarlo en el mismo tiempo. Creo que aquí es realmente una de las desventajas en hacerlo en dos tiempos. Y aquí podemos encontrar qué es lo que nos vamos a encontrar y por qué podríamos decidir hacerlo de forma simultánea, de forma consecutiva o hacerlo en dos tiempos. Mucha gente no le gusta hacerlo de forma simultánea porque necesitas dos cirujanos y puede ser que ahí influya un poco el resultado postoperatorio. Mucha gente lo hace de forma consecutiva, acaba una rodilla y empieza la otra. Y otros, en algunos pacientes, podemos hacerlo en dos tiempos. O sea, se interna el paciente y por lo menos 3 meses o 6 meses después hacer la otra. Son las recomendaciones establecidas. Este es otro estudio también hecho aquí en México, en el que se hizo simultánea con 2 cirujanos, con 20 pacientes. En 20 pacientes hicieron 6 transfusiones, entonces coincide con que realmente hay un mayor índice de transfusión. Reportan que no hubo complicaciones, no comentan el uso de ácido tranexámico, que eso también puede ser un factor importante en la decisión de hacerlo bilateral. Es muy importante realizar una preparación preoperatoria con un equipo multidisciplinario, el internista, geriatra, todo el equipo que sea necesario para que tengamos un paciente bien estudiado y bien preparado para esta cirugía. Una buena planeación quirúrgica, que todo esté bien en quirófano, dobles instrumentales, equipos, todo lo necesario. Realizar la más complicada primero y en base a eso definir si podemos hacer la siguiente, aunque bueno, en algunos casos en los que el dolor sea la otra, habrá que platicar con el paciente y definir qué vamos a hacer. Y buscar todas las estrategias para disminuir el sangrado transoperatorio, una analgesia estricta, tenemos que cuidar mucho el dolor postoperatorio, una buena tromboprofilaxis, tener todos los implantes para no tener sorpresas en ese momento, cuidar las comorbilidades de los pacientes y cuidar que estamos llenos de algunos metaanálisis te dicen no importa, es la bilateral y no vas a tener complicaciones, otros te dicen que tienes muchas complicaciones. Hay que revisar bien estos estudios para ver en cuál nos apoyamos y sobre todo el tema de lo que les decía es sí, en muchos estudios reportan que la debilidad es que no se selecciona, o sea, que se seleccionaron a pacientes con pocas comorbilidades y por eso no es comparativo con los de muchas comorbilidades. Realmente hay que considerar que un paciente con muchas comorbilidades tal vez no sea la opción de hacerlo de forma simultánea, a menos de que tenga algún problema anestésico que no nos permita hacer esas dos cirugías, pero
tal vez vale la pena sí cuidar a los pacientes y seleccionarlos bien a los candidatos de hacerlo de forma simultánea. Tenemos diferentes pacientes, un paciente de 40 años, pero con un valgo de 16 grados, fumador, hipertensión, diabetes, vale la pena hacerlo bilateral, en diferencia de un paciente de 80 años con artrosis bilateral, valgo de 5, solamente con hipertensión, bastante sano tal vez, un paciente de 52 años con un valgo de 10, sano, o un paciente de 75 con artrosis bilateral, con un valgo de 12, diabetes, hipertensión, cardiópata. Hay que seleccionar bien a nuestro paciente y tal vez no todos sean candidatos a una simultánea. Por ejemplo, este es un paciente de 55 años que tenía inflamación repetitiva, hace mucha actividad física y en realidad esta se hizo de forma secuencial. Se podía haber hecho de forma bilateral, pero se decidió hacer de forma secuencial. El paciente está muy contento, tiene buena satisfacción y buena función. Este paciente de 82 años dice, doctor, si me voy a operar, solamente me voy a operar una vez. Ya no me voy a meter 2 veces a quirófano. Paciente realmente sana, no tiene ningún antecedente a pesar de la edad, una valoración con mucho cuidado. Tenemos una con artrosis bilateral y se optó por hacerla de forma simultánea consecutiva. Con buen resultado funcional, el paciente con un buen manejo analgésico postoperatorio a las 12 horas, con buenos arcos de movilidad, a las 2 semanas la vemos con una buena función. Entonces, realmente, si seleccionamos bien al paciente, podemos tener buenos resultados y podemos tener un paciente contento, con una satisfacción adecuada y con menos complicaciones. Entonces, sí hay que seleccionar a nuestros pacientes para no meternos en problemas de complicaciones. Así que la artroplastia total de cadera, de rodilla, simultánea es una buena opción en cierto grupo de pacientes. Muchas gracias por la invitación y espero que sea un éxito el congreso.